Ok. Ahora sí. Entonces, Sebastián. Ya. Bueno, les quiero dar la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Soy Sebastián Landa y a nombre del Centro de Alumnos de Odontología de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad de hoy que hemos preparado junto al Centro de Humanidades Médicas de nuestra facultad. Esta actividad se enmarca dentro del programa del Club de los Confinados, generado por estudiantes de la Facultad de Medicina, al alero del Centro de Humanidades Médicas, en un contexto de pandemia y cuarentenas del COVID-19. Tiene el objetivo de reunir a alumnos en torno a temas humanísticos de interés. Hemos invitado para este diálogo al doctor Jorge Oliva Teclut, autor de la publicación Guiones Metodológicos para la Enseñanza, Aprendizaje de la Bioética Odontológica, elaboración de un manual para cursos de pregrado, para conocer y conversar sobre esta temática. Nos acompañarán también en el diálogo Susana Dior y Macarena Barros, directora y coordinadora del Centro de Humanidades Médicas, el doctor Danilo Caranza, director de la carrera de odontología. Bueno, para contarle un poco, Jorge Oliva es cirujano dentista de la Universidad de Chile, magíster en bioética, Facultad de Filosofía y Medicina de la Universidad de Chile, 2006. Desde ese año es parte de los docentes de la carrera de odontología en la Universidad del Desarrollo, primero en Concepción y luego en Santiago. También ha hecho docencia en posgrado en algunas especialidades odontológicas y en el diplomado de bioética clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Desarrollo en la sede de Concepción. Dejo ahora a ustedes, a Susana y Macarena, para que puedan guiar la conversación y contextualizar sobre aspectos de enseñanza-aprendizaje que les gustaría destacar. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos aquí. Esta sesión del Club de los Confinados es una actividad, los Clubes Confinados es una actividad muy querida para nosotros, porque nació en pandemia y nació desde los estudiantes, desde la necesidad de los estudiantes. Así que muy bienvenido, doctor Oliva, muy bienvenido, doctor Ocaranza, y muy bienvenida, Mónica, también. Aquí yo quería, bueno, primero presentarme, soy Susana Dörr, trabajo ya desde hace un poco más de 12 años en la Facultad de Medicina, estoy a cargo del Centro de Humanidades Médicas, y con Macarena trabajamos arduamente en este Centro de Humanidades, en el cual organizamos muchas actividades para docentes y para administrativos y sobre todo también para estudiantes y con estudiantes. Que estas actividades enriquecen la vida académica, enriquecen el aprendizaje de ustedes también y enriquecen también la actividad docente de los profesores. Yo quiero mostrar una pequeña presentación que les preparé, cortita, un par de slides para ponerlos en contexto de lo que vamos a hablar. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Y entonces, para empezar a hablar sobre este libro que fue publicado por el doctor Oliva, me gustaría empezar con una frase de Martin Heidegger, del filósofo alemán Martin Heidegger, a propósito de lo que decía también el doctor Oliva sobre la técnica. Estamos en un mundo tecnificado, somos técnica, y sobre todo también que los odontólogos tienen que trabajar mucho con la técnica. Entonces, esta frase dice: lo verdaderamente inquietante no es que el mundo se tecnifique enteramente. Mucho más inquietante es que el ser humano no esté preparado para esta transformación universal, que aún no logremos enfrentar meditativamente lo que propiamente se avecina en esta época. Siguiendo la idea que estábamos conversando antes de empezar, el no darnos espacios para reflexionar, el que la técnica no es una enemiga, no debemos tenerle susto a la técnica para nada, la técnica es nuestra aliada. ¿Para qué decir? ¿Para qué decir gracias a la técnica lo que se ha logrado de maravillas en el campo de la odontología? Pero esta técnica con esta técnica tenemos que trabajar meditativamente. Eso es un poco lo que dice Martin Heidegger, y este trabajar meditativamente significa saber reflexionar a tiempo, y saber también tener cierto espíritu de discernimiento ante cada paciente, ante cada caso que se nos presenta. Y ese es un poco el espíritu de este libro, y este libro que va a ser un tremendo aporte metodológico y docente. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, este libro tiene que ver con odontología y bioética,
con innovaciones en docencia. O sea, es un libro que se hizo y que postuló, ¿cierto?, a un concurso de innovación en docencia. Y gracias a eso también pudo publicarse. ¿Me equivoco, Danilo? ¿Cierto? Sí. Entonces, es justamente, y ahí vamos a conversar el por qué es un libro innovador en docencia. Se llama Guiones metodológicos para la enseñanza, aprendizaje de la bioética odontológica, como manual para cursos de pregrado. ¿Ya? Y entonces, este libro, al inicio, primero tiene una introducción con nociones fundamentales de la bioética y de la ontología, hace la relación entre la bioética y la odontología, cosa que no se había hecho mucho porque siempre se hace la relación entre la bioética y la medicina. Pues el doctor Oliva hizo una muy bonita relación, tomando bibliografía de distintos grandes próceres de la bioética y haciendo la relación con la odontología. Y luego presenta 6 historias y con múltiples aprendizajes éticos, ¿ya? Son 6 casos clínicos. El primero tiene que ver con el dolor, el segundo con la obstinación, os pregunta la obstinación, con la obstinación quizás del médico tratante o del odontólogo tratante de operar sin escuchar, el otro con el ansia de tener una boca perfecta, con la estética de una paciente que quiere cambiar todas sus tapaduras por unas más bonitas, el otro con la relación del odontólogo al paciente, cómo se siente el paciente tratado por el odontólogo, y la otra tiene que ver con esto que es justicia social de alguna forma. Espérense que tengo acá un problema ahí, que no puedo ver la propia presentación yo, entonces me molesta un poco esto, ya ahí. Entonces con la justicia distributiva o con la justicia social, el acceso, y en la última historia con una posible discriminación y afectación de la dignidad de la persona, ¿ya? El cómo se ve, cómo se siente la persona con sus dientes dañados. Y cada historia es un mundo de preguntas, cada historia es un mundo de decisiones, de reflexiones, de valores y de miradas, ¿ya? Eso es como que podríamos decir, y a partir de cada historia, por eso que digo que cada historia es un mundo de preguntas, decisiones, porque a partir de cada historia se muestran y se presentan para los estudiantes una serie de posibles reflexiones, desde distintas metodologías, y eso es lo interesante, muy variado. Entonces, eso era el contexto que les quería dar. Ahora nos podemos poner a... déjenme dejar de compartir pantalla ahí. Ahí está, ahí nos podemos ver, nos podemos mirar y podemos conversar. Y si quieren volver a mirar alguna imagen, la volvemos a revisar. Pero ese es más o menos el contexto de este libro. Yo quería preguntarle al doctor Oliva, como primera cosa, el por qué este documento es una innovación en docencia. ¿Por qué siente que es una innovación? Así que me conteste bien brevemente. ¿Por qué lo considera una innovación en docencia? ¿Y qué lo hace tan especial? Bueno, gracias Susana por la introducción y la presentación de este trabajo. Y lo que hemos pretendido hacer es porque hablar de bioética puede resultar un poco etéreo en la medida de que puede resultar siendo solo un conocimiento académico, como que no tuviera aplicación práctica. Entonces, enseñar bioética desde las situaciones rutinarias del día a día de un odontólogo puede resultar ser más clarificador. Entonces, con nuestro, tengo que, antes que también decir que este trabajo participó Jaime Villalobos, que es odontólogo, Vanessa Cisternas, que ella estudió lenguaje, no recuerdo exactamente el título, está ahí en el libro, y lamentablemente no pudo participar por falta de tiempo Alejandra Aljaro, que también docente del curso de bioética. Entonces, lo que queremos hacer con este trabajo es poder, desde la práctica, poder levantar el tema valórico y los temas humanos y para darle la real importancia que el humanismo tiene en la práctica clínica. Y entonces,
a mí y a todos nos parece fundamental que los alumnos se formen tanto, como tú bien decías, el desarrollo tecnológico en odontología ha sido abismante en las últimas décadas. Sin embargo, yo creo que es también necesario profundizar la reflexión moral de nuestras intervenciones. Y para no entender que la odontología, que su fin en sí mismo es la técnica, sino que el fin en sí mismo de la profesión es cuidar del bienestar y la calidad de vida de las personas. Perfecto. Y no del ejercicio de la técnica por sí misma, digamos, porque eso puede resultar ser extremadamente peligroso en que solo nos preocupemos de la técnica, porque una muy buena técnica puede ser terriblemente inmoral cuando no está adecuada a las circunstancias particulares de cada paciente. Perfecto. Entonces, Danilo, perdón, Danilo, ¿qué sí, hace a este libro tan especial? ¿Qué, tú, desde tu punto de vista de director de la carrera de odontología? Una universidad crece cuando sus profesores crecen. Y la evidencia del crecimiento de los profesores siempre está dada por el registro de ese crecimiento. Y desde la perspectiva de la carrera, lo que Jorge ha hecho, y no me cansaré nunca de felicitarlo porque es uno de los primeros, es generar un documento que da cuenta de cómo se pone al servicio de la docencia el conocimiento que ellos tienen de la disciplina que enseñan. Por lo tanto, este libro no solo es innovador porque propone una metodología, no solo es innovador porque es el primero, no solo es innovador porque surge de una disciplina que le ha costado golpear con los codos para hacerse espacio dentro de un área, como dice Jorge, que es muy técnica. Y yo creo que este paso es súper importante para comenzar a trabajar y meter en la cabecita de los dentistas técnicos la importancia de la reflexión, de la enseñanza de los valores y de lo moral dentro de la actividad odontológica. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge en lo que él plantea ahora, y tener hoy día un documento, como es un libro, como es este libro de trabajo, además es un libro práctico. Tiene toda una introducción teórica inicial para poder contextualizar bien de lo que se va a trabajar, pero finalmente se transforma en una herramienta pedagógica. Y eso lo hace súper valioso, y yo creo que todo el apoyo que necesitamos para poder ir difundiendo y poder entrar después en los distintos campos clínicos para poder difundir esto, siempre va a ser poco, fíjate. Así que yo estoy muy contento por esta iniciativa y yo creo que finalmente el valor está en todos esos aspectos que vimos recién. Vayámonos, me gustaría irme a uno de los casos, me gustaría irme al primer caso, que es el del dolor. Porque acá tengo, ahí está. ¿Por qué me gustaría referirme al primer caso, preguntar un poco también aquí a los expertos sobre el primer caso del dolor? Porque sabemos por experiencia propia probablemente, y también por haber oído a nuestros niños, o haber, que el dolor dental, el dolor de las muelas, el dolor dental es uno de los más agudos que existen, está tan cerca de la cabeza, y por un lado existe el dolor fuerte, agudo, que la persona quiere superar, y por otro lado existe entonces el cómo paliar ese dolor a través de una buena inyección, una buena anestesia, ¿cierto? A la cual generalmente puede ser que también el paciente le tenga un poco susto, se le mete ahí la aguja. ¿Cómo, y este caso, este primer caso, que es, yo veía que se analiza muy bien el fenómeno del dolor, se hace una especie como de, casi de fenomenología del dolor, y se analiza con distintos recursos, o sea, se facilitan
distintos recursos para hacer un análisis del dolor, ¿no? Desde este primer caso del dolor. ¿Por qué utilizar estos recursos para analizar un tema en la odontología como es el dolor, por ejemplo, Jorge? Nosotros los odontólogos, yo creo, me atrevería a decir que la primera causa de consulta puede ser el dolor. Y el dolor tiene un aspecto antropológico fundamental, que puede ser el dolor en una persona por su vivencia se transforma en sufrimiento, se transforma en angustia, se transforma en temor, se transforma en miedo, se transforma en un sinnúmero de otras circunstancias más allá del dolor mismo. Entonces, cuando uno habla del dolor, uno no se puede solo y únicamente referir al dolor desde el punto de vista biomédico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista farmacológico, de la fisiopatología del dolor, que son elementos fundamentales del conocimiento. Pero sin embargo, eso resulta ser bastante parcial y puede terminar en un menoscabo del paciente. Por lo tanto, la trascendencia que tiene esta mirada más antropológica del dolor significa un valor muy evidente a la hora de que el odontólogo y cualquier profesional de la salud tome frente a un paciente que está sufriendo, un paciente que requiere ayuda, que está, como en el caso que tú describes y que se describe en el libro, ¿no? La cantidad de cosas que esa persona describe frente a su vivencia, a sus problemas laborales, sus problemas familiares, todo lo que le acarrea esto, que uno no necesariamente es capaz de ver y de intuir. Entonces, junto con el dolor, como elemento fisiopatológico, hay que hablar de una filosofía del dolor, una antropología del dolor, que nos permita a nosotros darle un sentido más allá del síntoma, más allá de una receta o de una prescripción de medicamentos o de un procedimiento. Tenemos que tener una actitud humana frente al dolor y ser consecuente con eso, porque es tan necesario que el paciente se cobije en uno como profesional y uno poder ayudarlo de una mirada más amplia. Doctor Oliva, también hay otra pregunta que tenía con respecto a este tema del dolor. Ponía yo dolor versus técnica, porque claro, está el dolor, pero también está la técnica, el taladro, digamos, el taladro moderno, que pues muy fino que sea, siempre produce un cierto terror. Hay algo de miedo ahí, un miedo atávico del paciente ante el aparato tecnológico que invade su boca para sanarlo, ¿o no? Porque por un lado, como les digo, claro, se le enmudece el dolor con una buena anestesia, pero el tratamiento que se hace para quitar ese dolor definitivamente también es de alguna forma invasivo. O sea, se le mete un taladro finito, pero con un ruido muy agudo. ¿Cómo Ahora, lo ve? nosotros, si uno ve el dolor en el territorio maxilofacial, obviamente puede ser de una multiplicidad de causas que no solamente están centradas en lo que son los dolores de piezas dentarias. Por lo tanto, un primer acercamiento clínico al dolor nos habla de múltiples enfermedades que pueden ser causantes de un dolor que requiere estudio. Y por otro lado, los tratamientos en ese sentido distan, hay una gran variedad de alternativas terapéuticas, no solamente
el uso de la turbina para trepanar un diente por un tratamiento de endodoncia o hacer una extracción. Y por lo tanto hay enfermedades como la neuralgia trigémina y otras patologías dolorosas que requieren de un manejo multidisciplinario y estudios más allá de lo bucal. Y por lo tanto la formación clínica es fundamental, pero también yo creo que si uno no entiende lo que el paciente siente, ese temor, esa angustia, esa desesperanza muchas veces, creo que la actitud nuestra va a terminar siendo solamente técnica. Sebastián, ¿tú quisieras hacer una pregunta con respecto a uno de estos temas planteados en el libro o al mismo tema del dolor? Simplemente tomando, aunque no hayas leído aún el libro, no importa, pero ya uno puede entender si hay un tema, una problemática sobre el dolor en el libro, una problemática sobre la obstinación, o sea, como un odontólogo se obstina, hay que operar a esta niñita, hay que operarle los dientes de adelante que se los quebró, o escucha el de estética también, la persona que quiere tener la sonrisa perfecta, o la relación. ¿Querrías hacer una pregunta tú? Bueno, más que una pregunta, yo creo que destacar eso, como que estamos viendo un paciente y a veces nos quedamos solamente como con lo biomédico, como con el dolor y no nos quedamos como más allá del contexto y lo que está pasando y en qué situación se puede encontrar el paciente. Entonces, como poder reconocer y recordarse de que uno ve a una persona. Yo creo que como destacar eso respecto al dolor, pero como una pregunta en sí no tengo ninguna. Macarena. Gracias, Susana. Yo, mientras conversábamos y tú presentaste el libro y escuchando a Danilo, ¿cierto? Como director de carrera con todas las orientaciones, primero destacar que no sabía que era la primera publicación que en el fondo mostraba de una manera metodológica cómo es la enseñanza, ¿no es cierto? Y el aprendizaje de este tema. Me fui rápidamente a experiencias de uno de vida, ¿no es cierto? Los casos, mientras leía los casos, me fui a experiencias de vida que uno tiene y efectivamente creo que este tema ha cambiado mucho de lo que uno era cuando era infante, yo aún no la llevaban al dentista, ha cambiado mucho el tema del dolor, con los niños uno puede ver también que es hoy en día un poquito más cercano, más amigable, pero así todo sigue siendo, me quedo con que el paciente es muy vulnerable cuando va al dentista, ¿no? Esto de sentarse en una silla, ¿cierto? Abrir la boca, que el dentista esté básicamente en una situación como donde uno se tiene que entregar a este profesional. Me parecen que estos temas son muy importantes y muy relevantes porque estamos hablando de seres humanos que además de llegar a veces con dolor, en la situación misma está muy vulnerable, queda muy vulnerable el paciente. Entonces, más que una pregunta, es como destacar o preguntar quizás cómo se hace en el aula ya. Me interesó que esta propuesta es más que hacer las evaluaciones como se hacían antes, ¿no? Preguntas-respuestas quizás, o señalando A, B, C, es que llevan a la reflexión y me dio la idea que es reflexión grupal, ¿no? Quisiera saber si tanto Danilo como Jorge, si esa es la orientación a nivel pedagógica que está ahora más en boga, esto de reflexionar frente a ciertas temáticas, porque claramente estamos en un tema que está cambiando además, ¿no? La técnica está cambiando y como hablaban ustedes, todo el tema valórico aparentemente se queda un poco atrás, y la misma Susana hablaba con esta frase, ¿cierto, Heidegger? Que frente a la tecnología, eh, toda la humanización, ¿cómo ponerla a la par? Una manera de ponerla a la par es esto, así es debatir en grupo, llevar a reflexionar a los estudiantes. Danilo. Yo creo que aquí la palabra clave es cuidado. Muchas veces cuando
nos acercamos a un enfermo y hablamos de cuidarlo, nos referimos a un familiar, a un ser querido, ¿ya? Y cuando tenemos a un paciente, a alguien al cual nosotros vamos a tratar, no hablamos de que lo vamos a cuidar, fíjate. Y ese cambio, para poder transmitirlo en la enseñanza de los estudiantes, tiene que ir por algo que es propio de la educación médica, que es la mentoría clínica. Y la mentoría clínica requiere que estas actitudes, estos valores y esta visión del cuidado médico esté también incorporada a los profesores. Entonces, la enseñanza debe partir siempre por una buena capacitación del equipo docente, por estar todos alineados de qué estamos hablando y cómo nos vamos a enfrentar a esto, para poder después incorporar metodologías en las cuales el trabajo en grupos pequeños, el trabajo en equipos, el team-based learning es una estrategia que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, y por lo tanto el trabajo que hace Jorge en su asignatura, en la cual junta a los grupos de estudiantes a hablar, a expresarse y a reflexionar, es algo que tiene que expandirse también en la práctica clínica, porque tiene que ser parte de cómo hago la mentoría a un estudiante. Es muy divertido o curioso ver cómo los estudiantes con el tiempo asumen hasta la postura corporal del profesor cuando habla con un paciente. Porque es lo que aprenden, es lo que ven cómo se hace, ¿ya? Uno ve que si el profesor junta las manos para hablar, ellos también juntan las manos para hablar. Si el profesor se acerca y Sebastián se empieza a reír porque se da cuenta que esto pasa en la clínica. Si el profesor se apoya en el hombro del paciente para generar un contacto, para calmarlo, los estudiantes también van haciendo eso. Por lo tanto, para incorporar la reflexión, también el profesor, el tutor clínico, tiene que ser una parte activa de este proceso reflexivo, ¿ya? No sacamos nada con juntar a los estudiantes y ponerlos a reflexionar solos, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que la invitación a pensar un caso clínico y a trabajarlo como lo propone el libro de Jorge es un camino muy interesante, pero que requiere un trabajo también con el equipo docente. Yo creo que los aspectos cualitativos del ejercicio profesional son extremadamente importantes y no siempre le damos la cobertura que requieren. Y en ese sentido, en la proximidad a la bioética y a las humanidades médicas, yo me di cuenta que el acto clínico, que lo que nuestras intervenciones son actos médicos. Y por lo tanto no es una intervención, una extracción o cualquier intervención, por menor que sea, es un acto que involucra muchas otras cosas. Y dentro de las cosas que involucra la moralidad. Y por lo tanto, una decisión clínica es una decisión moral, fundamentalmente. Y en ese sentido, yo creo que los ontólogos tenemos que trabajar ese tema, y especialmente dentro de las universidades. Yo creo que la Universidad del Desarrollo, y hay que destacarlo, tiene un importante centro de bioética, tiene un centro de humanidades que ustedes nos apoyan en esto. Danilo también nos apoyaba en este tipo de cuestiones. Eso no es menor, es un dato muy importante, y por lo tanto existe la infraestructura para profundizar en estas materias, porque el ejercicio de la técnica depende de la capacidad moral que tenga el profesional, y no al revés. Un profesional con una personalidad moral, con un desarrollo moral íntegro, férreo,
serio, profundo, va a poder tomar buenas decisiones. Porque dicho de otra manera, la técnica que complejiza las decisiones, a medida que hay más tecnificación, hay más complejidad, pero al mismo tiempo de haber más complejidad se requiere un desarrollo moral mucho más profundo también, porque las decisiones pueden causar estragos en la vida de las personas. Entonces, los profesionales no podemos permitir que eso suceda. Entonces, yo creo que por ahí hay mucho que trabajar. Exacto. Jorge, con respecto a lo que tú dices, las decisiones, porque acá el primer caso era esta fenomenología del dolor, este análisis del dolor y la reflexión en torno al dolor a través de un caso de un paciente, y el segundo caso era justamente el análisis en torno a la toma de decisiones. Cómo tomar una decisión bien informada y no presionada, por ejemplo, o cómo tomar una decisión desde el punto de vista del paciente, que esté en total confianza hacia su médico, a su odontólogo tratante. En el caso que tú relatas, en el caso que se relata, digamos, de la historia, ahí había una cierta desconfianza, una cierta intuición de los padres o una cierta incomodidad y una falta de flexibilidad por parte del tratante o de incapacidad de explicarle bien que efectivamente ese era el tratamiento a seguir, que finalmente tuvieron que, entonces esa toma de decisiones, como tú dices, que también es interesante cómo van analizándola, ¿no? En este segundo caso, como lo que tú dices, Claro, que puede llegar a ser fatal, claro que puede llegar a ser fatal, o sea, una toma de decisiones, si se hubiera sometido a la operación a esta niñita y los padres hubieran hecho caso, bueno, podría haber salido bien, pero también podría haber salido, no tan bien, o más traumático, no sé. claro, en el caso de Sofía, que habla del interés de resolver una cosa simple con una mega infraestructura médica, lo pusimos porque a nosotros nos parecía un claro ejemplo de hacia dónde podemos querer llevar las cosas a una enorme complejidad y a un enorme riesgo, cuando las soluciones pudieran haber sido mucho más simples, y así fueron finalmente en ese caso. Fueron decisiones clínicas desde el punto de vista de los procedimientos extremadamente simples, pero la primera aproximación del cirujano fue hacer un enorme procedimiento. Y no querer escuchar, o sea, insistir en su querer punto. escuchar y quedarse con lo que él sabía, con sus propias ideas, y no entender la vulnerabilidad de una niña de 3, 4 años, no entender a sus padres, no abrirse a otras cosas, a otras alternativas terapéuticas. A nosotros nos pareció bastante grave ese proceder por los riesgos a los cuales se pudo haber sometido esa niñita. Sí. Entonces, ahí es donde está lo que yo decía recién, porque un gran cirujano con enormes conocimientos, pero con una incapacidad de entender la parte moral de sus decisiones, obviamente son riesgosos. Y los riesgos los sufren los pacientes. Aquí también, otra cosa que quería preguntarte, incluso como también agregar, es que, y me llamó la atención del libro, es que a lo largo de las 6 historias, ¿cierto? De estas 6 historias, la reflexión que está intencionada es también como hacia lo que pareciera ser lo más simple, pero lo más difícil, es hacia cómo formular la pregunta correcta, ¿cierto? Al valor de la pregunta. Ese es como el partir por formular la pregunta correcta, ¿cierto? ¿Cómo logras eso con las distintas metodologías, Jorge? Yo creo que hay que poner a los estudiantes en situaciones clínicas concretas, y más que soluciones, hay que hacer el ejercicio de las preguntas. El cuestionarse cosas que pasan ahí adentro de un caso, de una situación clínica en particular. Si no desarrollamos la capacidad de cuestionamiento,
difícilmente vamos a poder llegar a buenas soluciones y a tener un ejercicio mental, porque uno puede poner una situación clínica y empieza a hacer un mapa conceptual de todas las cosas que ahí pasan, y uno empieza a escarbar y empiezan a salir las ideas, los valores, las circunstancias, la experiencia, la biografía del paciente, su pasado, su anhelos de futuro y un montón de cosas que están ahí escondidas, pero que si no las queremos ver, no las vamos a ver, las vamos a dejar en la oscuridad. Y por lo tanto, el que nos podamos cuestionar es un enorme ejercicio docente, académico, de que los alumnos plantearles situaciones y que hagan preguntas. En el libro se muestran la cantidad de preguntas que uno puede hacer a raíz de un caso clínico. Y por lo tanto, no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Es un ejercicio valioso por mi gusto desde el punto de vista docente. Heidegger decía que la pregunta es el fervor del pensamiento. Es el ejercicio más fino del pensamiento finalmente, entonces, y que es, como dice muy bien, lleva después a una mejor decisión probablemente. Cuando uno llega a la pregunta correcta, Lógico. Uno puede también alcanzar una respuesta más cerca de lo correcto. Nunca vamos a tener la respuesta perfecta, pero uno puede alcanzar algo más cerca de lo correcto, ¿no? Como respuesta, y tomar decisiones probablemente también mejores. Un caldo de cultivo de buena idea el cuestionamiento. Así es. ¿Susana? ¿Sí? Yo creo que una de las cosas importantes que surgen, que me surge a mí al tener el libro Jorge y leerlo, es que existe una creencia bastante difundida que los temas humanísticos, valóricos y morales vienen de la casa y son lo que están. Y cuando uno se adentra en el estudio de la ética y la bioética, se da cuenta que detrás de esto hay metodología, hay una serie de conceptualizaciones que son muy profundas y que si uno no las aprende, pasa a ser un pajarito que es como un dentista, pero no es un profesional de la salud que está al cuidado de las personas. Yo creo que Jorge lo tiene mucho más claro que yo, y más de alguna vez trató de explicármelo, de por qué la bioética hay que enseñarla de una manera más profunda, y cómo él ha trabajado en la metodología aquí para intentar que esto avance más, para erradicar esta creencia que termina siendo muy perniciosa finalmente, por no valorar lo que significa el estudio y la reflexión frente a situaciones que son cotidianas, a lo que nos va a pasar día a día como profesionales del área de la salud. Yo creo que eso para mí es clave. Jorge una vez me lo explicó mucho mejor de lo que yo trato de decirlo ahora, hace unos años atrás. Sí, las cosas, la bioética es un saber racional que es bastante nueva, tiene algunas décadas, que partió, ¿no es cierto?, tiene varias causas desde su origen, pero uno de los principales orígenes era el estudio de los problemas que la medicina está generando a propósito de las investigaciones biomédicas. Entonces, es un saber racional, intelectual, pero que motiva a la acción. No es un saber que uno pueda leer un libro, no tiene ese concepto como academia, sino que la bioética no está en el libro, no está en lo que uno puede escribir. La bioética está en las decisiones, en las acciones, en el día a día, en lo que uno realiza al lado del paciente, en un sillón dental en el caso nuestro, o al lado de la cama de un enfermo en el caso de un hospital. Y por lo tanto yo creo que trascienden los límites habituales de la técnica. Y nos trata de aclarar una cosa que es muy relevante en esto, es la confusión que tenemos muchas veces los profesionales de la salud respecto a los fines y los medios.
confundimos los fines con los medios, y eso también es terriblemente, hace a los pacientes mucho más vulnerables, porque hacemos de nuestra técnica el fin de nuestra profesión, y los fines no están en la técnica. Mira, tengo la mano levantada porque con respecto a lo que decía Susana de las preguntas, ¿cierto? Voy a bajar aquí la mano. De la importancia de las preguntas, yo agregaría que también para hacer buenas preguntas y ponerse en el lugar del otro, es muy importante que cualquier profesional esté dispuesto a ser un ser vulnerable, ¿no es cierto? Que se deje afectar por un otro para poder ponerse en el lugar del otro. Y tengo la sensación de que eso nos cuesta a todos los seres humanos, pero a las profesiones de la salud también, incluso uno desde fuera. Yo no vengo de una profesión de la salud, digamos, soy periodista, más bien vengo de las humanidades, pero creo que en la formación de un profesional de la salud existe como uno tiende a pensar de que, claro, debiera estar mucho más cerca ese profesional del dolor, de la enfermedad, de la muerte incluso, ¿cierto? Pero quizás no está tan cerca como el estereotipo uno lo llevaría a pensar, porque toda su deformación profesional tiene que ver con precisamente, bueno, traer salud a esa persona y como luchar contra la enfermedad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ayudar a los futuros profesionales de la salud, en este caso, de formación odontológica, ¿cierto? ¿Cómo animarlos a mejorar o a acercarse a su mundo emocional? Tú hablabas de que los valores se pueden racionalizar, ¿cierto? Pero primero hay una etapa, ¿cierto? Que no son racionales, están muy ligados a las emociones. Entonces, ¿cómo ustedes que son docentes creen que se puede ayudar a un futuro profesional a acercarse a ese campo emocional para el bien de la empatía? En el fondo, ¿cómo ayudar a que pueda estar sin barreras para ser más empático, pero a la vez tomando buenas decisiones, haciendo buenas preguntas, como decía la Susana? Que en esa fragilidad hay una fortaleza, como hemos hablado con la Susana tantas veces, pero cómo eso se enseña. Danilo. Lo clave aquí, que es parte del proyecto de innovación metodológica que estamos hoy día realizando en la carrera, que tiene 6 pilares, y hay 2 pilares que son re importantes. Uno tiene que ver con el acercamiento temprano a la clínica, de tal manera que el estudiante conozca las estrategias de cómo poder tener un rapport pronto y efectivo con el paciente, de tal manera que su entrevista y su anamnesis, que va a ser en una primera instancia, logre captar la mejor información de la persona a la cual va a atender. Y eso hoy día lo hemos empezado a intencionar de tal manera que estos actos de acercamiento al paciente sean desde el primer año. La odontología tendió por muchos años a que el primer acercamiento con el paciente era en cuarto. Y es muy tarde. Los estudiantes tienen que estar desde los primeros años de la carrera en contacto con las personas que van a atender en el futuro. Y el otro son las herramientas que te entrega la tecnología de hoy. Y hemos incorporado la teleodontología como una herramienta para poder acercarnos a los pacientes que no tienen acceso al consultorio odontológico. Y las habilidades que se desarrollan para poder comunicarse con una persona a través de una pantalla, a través del celular, son muy importantes porque también preparan para cuando les toque trabajar en el frente a frente con un paciente. Hoy día yo creo que vamos por un camino bastante potente a través de estas innovaciones metodológicas para poder acercar al estudiante a una realidad que es el enfrentarse. Ellos hablan,
nos tenemos que enfrentar a un paciente, tenemos que enseñarles a cuidar a un paciente, finalmente. Y eso hay que hacerlo desde muy temprano, no puede ser que hayan adquirido una serie de habilidades técnicas, como dice Jorge, y después los pongamos de sopetón frente a un paciente para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera. Eso tenemos que enseñarlo desde antes, de todas maneras. Hay que pensar que la bioética es una de las cosas más fascinantes que tiene, es que es una transdisciplina. No es una disciplina en sí misma, sino es la sumatoria de muchas, y eso lo hace terriblemente enriquecedora. Y por lo tanto, el que la bioética asuma cosas del derecho, de la antropología, de la filosofía, de la sociología, de la economía, de la política, y de todas estas cosas que influyen en las decisiones, yo lo encuentro fascinante. Y cómo las cosas están imbrincadas, cómo las cosas se unen, cómo las cosas no son tan así en un cuadrado, en una caja. Las cosas se mimetizan, se van expandiendo. Y por lo tanto, tenemos que formar profesionales que tengan esa capacidad de sentirse involucrados con estas otras cosas, con el mundo de los valores, que es un mundo que no se toca, que es un mundo espiritual, es un mundo de la interioridad propia del ser humano, y que creamos en eso y que le demos a la profesión un sentido de trascendencia humana, porque de lo contrario nos vamos distorsionando. Entonces, esto por otro lado, que suena súper bonito decirlo, tiene enormes dificultades, porque los valores uno no se los puede inyectar a los alumnos, no se pueden comprar en un supermercado. Me sorprendieron mucho unas palabras de Humberto Maturana en uno de sus libros, que decía que los valores no se aprenden, que los valores no se enseñan, que los valores hay que vivirlos. Uno no puede enseñar a hacer clases de amor. El amor se siente, se vibra, se tiene adentro, y uno lo comparte. Pero entonces, yo creo que un gran capítulo de la bioética es la formación, la enseñanza. Sin embargo, es para mi gusto, es lo más difícil, es lo más complejo. Jorge, disculpa, antes de terminar, ya nos queda poquito, quería preguntarles cómo se está ahora difundiendo este libro con los alumnos, en lo concreto, porque esto es de verdad un material didáctico muy bueno, un material docente muy bueno. ¿En qué año lo van a aplicar? ¿Tienen planificado? ¿Ya tienen visto o ya lo están usando? ¿Cómo lo van a hacer? ¿O quisieran ustedes, por ejemplo, hubiera sido bonito que hubieran estado acá los alumnos, ¿ya? Entonces, si ustedes quisieran de repente esto mismo hacerlo presencial con los estudiantes primero o segundo año, ¿cómo lo quieren difundir un poco antes de terminar? Danilo también, o sea, yo creo que también la pregunta va para ti, Danilo. Lo conversamos con Jorge hace un tiempo atrás, que esto tiene que tener una progresión. Primero había que dar a conocer el libro, que es lo que estamos haciendo hoy. Jorge está desarrollando un diplomado en el cual vamos a ir avanzando en la formación docente. Yo soy muy convencido que el profesor, el tutor clínico, tiene que estar formado también en estos aspectos para hacer un buen uso de este material. No es llegar y descargar el libro y ponerse a usarlo de buenas a primeras. Debe haber una formación detrás también que le permita hacer un buen uso y que aprenda algunas estrategias que las va a aprender de Jorge mucho mejor que solo leyendo el libro. Y después hay que ir infiltrándose. Tenemos que hacer una acción de comando, y nos tenemos que infiltrar en distintas asignaturas para hacer realidad
el hecho de que esto comienza a utilizarse tanto desde los primeros años en las distintas asignaturas que van tributando la formación profesional del estudiante. Yo creo que son estrategias que vamos a ir viendo, son nuestras primeras experiencias también con cómo vamos a ir difundiendo este material. Por lo tanto, estamos en una etapa de mucho entusiasmo y de mucho aprendizaje también. Perfecto, sí, yo creo que eso podría ser una buena cosa, o sea, o hacer infiltraciones de una historia y el análisis de una historia, por ejemplo, en una de los años, o en una de las, o simplemente quizás dedicar un módulo a estas historias de ontología que son están tan bien trabajadas, digamos, están tan bien trabajadas para que los estudiantes, digamos, vayan de la práctica a la reflexión también. Yo creo que es un muy buen paso de la práctica a la reflexión este libro. Así que ya yo creo que ya estamos ya en la hora, son las 19:57, no sé si querías decir algo más para despedir, Macarena, y también tú, Danilo, y Jorge, algunas pequeñas palabras. Yo los dejo acá con esta frase, la quiero dejar puesta antes de despedirnos. Yo solamente dar las gracias, Susana, al Centro de Humanidades, a Macarena y a Mónica por acompañarnos, que ha estado ahí escuchando atentamente la conversación, y a Jorge especialmente por la pasión que le pone al trabajo que hace y alentarlo a seguir trabajando y avanzando en estas tareas. Así que felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo quiero también agradecer a Jorge por esta instancia que nos permitió hoy día acercarnos a este tema que de alguna manera nos toca diariamente, ¿cierto? Todos los días estamos preocupados y ocupados de nuestros dientes, es la sonrisa, es algo que por lo menos a mí me encanta ver en el otro, y eso no puede realizarse si uno no tiene salud. Entonces este tema es algo muy cercano, que también me abrió muchas luces hoy día con respecto a modalidades de enseñanza, a, a esto de vivir y realmente ponerle amor en la profesión, ¿ah? Ponerle amor en lo que uno hace. Felicitar a Jorge por eso, pues se nota el amor que tiene, igual que Danilo, hemos tenido grandes conversaciones muy interesantes, y creo que una pista muy buena la dio hoy día Sebastián al estar acá, que a mí me había dicho que tenía que irse un poquito antes, pero ahí está el centro de estudiantes de odontología que son súper activos, están con muchas ganas de seguir haciendo estas cosas, y por lo que me dijo, hoy mismo le tocaba práctica clínica en una de las clínicas en convenio, entonces quizás por ahí también se podrían hacer ciertas infiltraciones con los mismos estudiantes que están, yo creo que más que nunca necesitados de reflexión y de profundidad en temas, porque con todo lo que son las redes sociales y la tecnologización de la información en el fondo, y esta rapidez con la que estamos viviendo, cuesta que se den el tiempo para detenerse y reflexionar. Y no me cabe duda que son estudiantes maravillosos, de mucha profundidad, pero darle esa posibilidad a través de estos casos, yo creo que es una súper buena cosa. Así es que esa puerta está ahí para que la volvamos a tocar, y por supuesto el Centro de Humanidades es abierto a ustedes. Gracias. No, yo lo único que quiero también agradecer. Yo estudié en la Universidad de Chile hace hartos años, y la Universidad del Desarrollo ha sido para mí una segunda casa de estudios en que he podido desarrollar estos ámbitos humanistas que los tengo desde hace algunos años, pero no desde el principio de la profesión. Cuando tuve la oportunidad de hacer el magíster, me di cuenta de muchas otras cosas. Fue como una especie de descubrimiento de este otro mundo virtual que son los valores. Y al mismo tiempo soy un convencido de la importancia que esto tiene. Y en ese sentido quisiera seguir perseverando en esto, porque a mí me parece fundamental en la formación de nuestros futuros profesionales, nuestros futuros odontólogos, porque las responsabilidades que nosotros como profesionales de la salud tenemos son enormes, y a veces nos alcanzan a vislumbrar y nos quedamos con las cosas más simples, pero
hemos visto a través de esta conversación, interesante encuentro, como que las cosas son bastante más amplias de lo que uno cree. Así que muy agradecido de este encuentro, de todos los apoyos, y espero seguir teniendo, seguir trabajando en esto, que es lo que más me fascina hoy día. Muchas gracias, y para terminar, nos gustaría escuchar a Mónica, que quiere decir algo. Sí, gracias. Yo quería no solamente agradecer la posibilidad de estar presente en este conversatorio, sino que también resaltar y agradecer la nobleza de mi profe, porque todavía lo considero mi profe, a don Jorge, porque él ha compartido sus conocimientos, su trabajo, que se ha plasmado en este libro, que lo tengo en mi poder, ya he leído bastante de él, y compartir estos conocimientos en esta era hoy en día en la que estamos no es fácil, y hay que reconocerlo. Así que yo agradezco a Jorge Oliva por eso, y solamente quería agregar que en el ámbito odontológico, y no solamente en el ámbito odontológico, sino que también en todas las áreas de la salud, es importante el saber, la tecnología, la técnica, la precisión, etcétera. Pero aparte del saber, es el hacer. Pero más que el saber y el hacer, es el ser. Y el ser es lo que hay que relevar en este momento, en esta oportunidad, que es a través de esta herramienta, que es un libro con casos clínicos. Hay muchas otras metodologías, simulación clínica, videos, etcétera. Y esa parte del ser es la que hay que relevar, porque somos todas personas. Desde nuestras propias posiciones de profesionales odontológicos, de periodismo, de la medicina, de la matronería u otros, no podemos ser nosotros los expertos, porque los expertos somos nosotros mismos en nuestras propias vidas. Y eso me recuerda en un diálogo que que asistí hace poco, el hubris versus frónesis. Es decir, aquí ningún profesional tiene la potestad de decir la sapiencia y los sabios soy yo. Y esos valores que sí pueden ser aprendidos en el seno familiar, pero también son vividos y experimentados. Y experimentamos la ética desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En lo que hago, en el cómo lo hago, en lo que digo y en cómo lo digo, y en las decisiones que tomo todos los días. Estoy deliberando yo en mi propio actuar. Es como un pensamiento que a mí me asoma en este momento. Pero para no seguir avanzando y quitarles tiempo, agradezco la oportunidad de estar presente, y a mi profe Jorge Oliva Teclón. Muchas gracias. Entonces, bueno, nos veremos la próxima vez. Estamos dispuestos, si quieren hacer infiltraciones con este libro, se puede hacer, porque es una tremenda, tremenda herramienta metodológica para los estudiantes de odontología, y una muy linda forma de unir estos dos mundos, de la bioética y la odontología. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias.